Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este estudio de las epístolas. Sean bienvenidos todos los que se van conectando. Le damos gracias a Dios y es un enorme privilegio poder estar aquí con ustedes ya en miércoles y ya estamos a 12 de octubre. Qué rápido se va pasando el tiempo, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor que usted está aquí y que el Señor nos va a permitir estudiar la palabra el día de hoy y continuar con estas epístolas que estamos estudiando. En esta ocasión ya vamos en la parte 10 de Colosenses y el título, como ya lo vio al principio, es Libres de la culpa. ¿De qué nos hizo el Señor libres? ¿A qué me estoy refiriendo de esta culpa a la cual estoy mencionando? Pues si quiere enterarse, no se vaya, quédese hasta el final para que vea lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar dos diferentes tipos de pecados, así que va a estar muy interesante. No se vaya, quédese hasta el final, vaya preparando su cuaderno, su Biblia y sobre todo su corazón, que vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, bienvenidos nuevamente. Qué gusto verlos, qué gusto leerlos. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de Colosenses. Ya vamos en la parte 10. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por primera vez. Y si usted es uno de ellos que nos está viendo por primera vez y quiere no perderse ninguno de los estudios que estamos compartiendo, le voy a invitar a que se suscriba. También a todos los que ya están suscritos les voy a invitar que en este momento compartan el video y que dejen su like. A los que van a suscribirse por primera vez, que activen la campanita, es importante para que les lleguen las notificaciones de todo lo que estamos subiendo. Y eso de dejar su like, hermano, no es para vanagloria de decir, llénenos de like y que nos importe mucho, ¿no? Los likes y que compartan. La razón por la cual le pedimos que nos ayude con un like y a que comparta la palabra no es para que nos hagamos más famosos ni mucho menos. Solo lo que queremos es de que la plataforma pueda compartir este video y que la palabra se difunda a más personas. Entre más likes tiene un video mientras se va subiendo, la plataforma YouTube, ¿cómo dice? Pone el video a la vista de personas que no estén suscritas y así pues puede llegar esta palabra a muchas más personas. Así que ayúdenos a compartir, ayúdenos dejando su like. No es para vanagloria ni mucho menos, así que ayúdenos haciendo eso. Si usted tiene alguna duda, quiere compartir algo con nosotros, tiene alguna pregunta, alguna aportación, nos puede escribir a este correo electrónico sablevision.yete@gmail.com y ahí les vamos a atender con mucho gusto. Si usted no nos quiere escribir por correo, pero nos puede escribir por Facebook, lo puede hacer a través de sablevision.yt por medio de inbox. Usted escribe ahí en las páginas de Facebook sablevision.yt y lo va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Ahí con mucho gusto, hermano, los vamos a atender. Pues como ya lo vieron en el título, hermano, el tema que vamos a estudiar el día de hoy le he puesto libres de la culpa. Y está muy interesante, así que no se vaya. Póngase cómodo, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, sobre todo su corazón, porque estamos a punto de iniciar para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y le damos gracias a Dios en verdad infinitamente de que nos permite continuar estudiando estas epístolas. Es bien importante, hermano, que le demos esta seriedad y que tengamos este compromiso. Y es muy importante que lo que iniciamos lo concluyamos.
Esto es un consejo para todos los que nos ven. Todo lo que usted inicie, póngalo en manos del Señor y procure concluirlo. No se quede siempre a la mitad. Y en el humano y sobre todo los mexicanos hermanos que nos ven de diferentes países, son muy bien conocidos porque dejan las cosas como a medias y hay un refrán que dice, ay Sebastián no arregla, porque dicen, inicio esto, pero ay, voy a iniciar otra cosa en lo que termino esto y de repente dejan ese proyecto, inician otro y a la final no terminan ni uno. Y es muy importante, hermano, que le demos esa seriedad y ese compromiso a la palabra. Y es lo que el Señor, lo que el Señor quiere darnos en estas epístolas. Y gracias a Dios que vamos bien. Felicidades a todos los que van hasta este momento en esta continuidad. Desde que iniciamos Romanos, ya vamos en Colosenses y es una gran bendición. Dígame usted si no en los comentarios que nos ha sido de mucha bendición. A veces ya habíamos estudiado cierta palabra, ciertos temas, pero al reafirmarlos, al retomarlos, volvemos a refrescarlos y aparte el Señor nos da más cosas. Dígame usted si no. Y esto nos ha sido de mucha bendición porque reafirmamos la doctrina, las bases fundamentales del crecimiento de esta iglesia y como principal piedra del ángulo Jesucristo y la doctrina apostólica de el apóstol Pablo como cimiento también como lo que sigue del fundamento. Como él lo pusieron como perito arquitecto, pues nos dejaron aquí muchas enseñanzas, nos dejó él a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que lo discipuló, ¿verdad? Personalmente, ya resucitado. Imagínense qué bendiciones tenemos ya a la mano en la Biblia. Así que le damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta aquí y que nos permita, le pedimos que nos permita seguir y concluir todas las epístolas. No creo que las terminemos en este año, pero no llevamos prisa, ¿verdad? Así que todo lo que nos tenga que llevar a estudiarlas, lo haremos. Así que gracias mis hermanos por su continuidad. Felicidades por su compromiso y por su perseverancia. Vamos a continuar hoy, hermano, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a leer Colosenses 2 del 13 al 19. Hoy vamos a estar estudiando estos versículos del 13 al 19. Acompáñeme. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, quien incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En verdad, hermano, que en estos versículos encontramos mucha bendición y es una enseñanza fuerte, pero pues se tiene que dar y recíbalo como es. Una inyección o una dosis de vitaminas que de repente no sé a cuántos de ustedes los han inyectado vitaminas, duele y arde, pero a la larga hace bien. Así que hoy el tema de hoy va a estar interesante, va a estar fuerte, así que agárrese de su asientito. Y podemos ver entonces en esto que acabamos de leer, mis hermanos, que el rema más grande del Evangelio que podemos tener es que nuestros pecados fueron perdonados. Definitivamente lo que apasionaba al apóstol Pablo era el perdón de nuestros pecados. Por eso dice Colosenses 2:13, que fue el primer versículo que leímos: nosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de nuestra carne, pues nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos
los pecados, ¿vale? Todos los pecados. Y eso es lo lindo, hermano, de nuestro evangelio, que es un evangelio de perdón, de misericordia. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados, pero no los quitaban. Pero lo hermoso es que en este bendito y hermoso evangelio, hermano, no solamente se cubren los pecados, no solamente nos cubrió los pecados con su sangre, sino que nos quitó todos los pecados, los elimina por completo nuestro Señor. Y nos dio vida juntamente con Él. Nos vino a dar la victoria sobre el pecado. Aprendimos recientemente, hermano, que el Señor nos circuncidó y nos quitó el cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y dice Romanos 6, por lo que un hijo de Dios ya no es esclavo del pecado. Y en el versículo 14 nos dice la libertad de la culpa. Porque una cosa, hermano, es ser perdonado y otra cosa es perdonarse a uno mismo. Hay algo bien tremendo y es la culpa que tiene uno, ¿verdad? Cuando peca, viene ese remordimiento y esa culpa. Cuando nosotros hablamos de la culpa, hermano, es hablar de vergüenza, es hablar de acusación a uno mismo. Por eso, en el Antiguo Testamento, en Levítico 7, encontramos que había sacrificios por la culpa. Vamos a leer Levítico 7, 1 y 2. Y fíjese, ponga atención, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay una sombra. Porque hay mucha gente que ha sido perdonada por Dios, pero ella no se ha perdonado. Y ese es el mensaje de hoy, hermano, la libertad de la culpa, que es lo que Colosenses 2 nos enseña. Específicamente en el versículo 14 y 19 de Colosenses vamos a ver unos puntos bien importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes vamos ahora sí a leer Levítico 7, 1, 2. Acompáñeme a Levítico 7, versículo 1 y 2. Reina Valera 60. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Fíjese, hermano, me llama mucho la atención que había un sacrificio específicamente por la culpa. Dice la Biblia que era algo muy santo. Este sacrificio por la culpa se conocía en hebreo como el Asham. El sacrificio por la culpa es el Asham. Y usted lo puede encontrar en la concordancia Strong con el número 817. Es una palabra hebrea que se pronuncia Asham. Y esta palabra hebrea, hermano, me llama mucho la atención porque Asham significa culpa, falla, daño o agravio. Esta palabra nos habla de ser castigados, de ser culpables, condenados, destruido. El peso del Asham, hermano, es impresionante. Si una persona no es liberada del peso de la culpa, del Asham, esa persona puede morir. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Porque Judas no alcanzó arrepentimiento, ¿lo recuerda? Sino solamente remordimiento. Y la culpa que él sintió, hermano, lo llevó a la muerte. Cuando leemos Mateo 27 del 3 al 5, lo vamos a leer en la traducción de las Américas, nos damos cuenta del remordimiento del peso de la culpa. Vamos a leer Mateo 27:3 y lo voy a leer en la traducción Biblia de las Américas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. No se arrepintió, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y esta traducción está más pegada a la original, ahorita le voy a decir por qué. De hecho, ya se los expliqué, pero lo voy a volver a hacer. Diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? O sea, ¿a mí qué me importa? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Fíjese cuánto fue el remordimiento que sintió él, que aventó las monedas en el santuario, se fue y se ahorcó. Quiero que note, hermano, que la culpa que vino sobre él al no arrepentirse lo llevó a la muerte, porque solo sintió arrepentimiento y la culpa entonces no lo dejó vivir y la culpa misma fue la que lo ahorcó.
Judas fue ahorcado por la culpa. Y eso lo explica Romanos 10:10. Acompáñeme a Romanos 10:10. Traducción Reina Valera 60. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo lo hemos leído infinidad de veces, pero a veces no le ponemos la atención adecuada. Leámoslo nuevamente. Porque con el corazón se cree para justificación, coma, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy lo vamos a desmenuzar. Con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando nosotros creemos con el corazón, nuestros pecados son perdonados. Amén. Pero dice, con la boca se confiesa para salvación. Cuando confesamos con la boca, nos quitan la culpa, porque íntimamente, hermano, el pecado viene ligado con la culpa. Y eso es el engaño del pecado más grande. Por eso la Biblia al pecado le llama un engaño. Cuando la Biblia habla del pecado le llama engaño del pecado. Porque realmente el pecado es un engaño, hermano. Se nos ofrece el pecado y una vez consumado viene una culpabilidad que no deja vivir al que cometió ese pecado. Y muchas veces es tan destructivo, es tan acusatorio esta culpa, que les pasa a estos que pecaron lo mismo que le pasó a Judas y se quitan la vida por la culpa. Y no solamente la vida física, hermano. A veces la culpa los lleva a una separación de Cristo, a un enfriamiento espiritual, a una muerte espiritual. Y se regresan al mundo y se hacen anatemas por esas depresiones, por esas culpas de yo no me siento digno, y yo tenía este llamado, pero lo dejé pasar y ahora ya no me siento digno para servirle al Señor. Y se separan y se enfrían. Fíjese cómo dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, hermano, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, vemos nosotros que el pecado es un engaño, porque Satanás ofrece el pecado. Y este engaño del pecado, hermano, endurece el corazón de muchos. Está interesante, ¿verdad? Y entonces Satanás ofrece el pecado. Pero cuando la persona peca, y es dejada, se deja engañar por este chamuco, por este Satanás, peca y la culpa no lo deja vivir. Y alguien preguntará, pero hermano, si dice Mateo 27:3, perdón, que Judas se arrepintió, ¿por qué no alcanzó salvación? Pues aquí está la respuesta. Recuerdan que les dije que les iba a recordar. La Biblia no dice que se arrepintió, sino que sintió remordimiento. Cuando dice la palabra arrepintió, que viene en la Reina Valera 60, usted corrobórelo y dé clic. Usted ya sabe buscar ahí en Google, ponga usted Mateo 27:3 con números strong. Y donde dice arrepentimiento, dé clic al arrepentimiento y le va a salir la palabra original griega. Y la palabra que aparece ahí como arrepentimiento, que interpretó la Reina Valera 60, es metamelomai, que es la número strong G, o la griega, palabra griega 3338. Y es muy diferente, hermano, el metamelomai, que es remordimiento, lo que significa. También significa arrepentimiento, pero es más, no un arrepentimiento genuino, sino un solo remordimiento, una culpa. Es muy diferente al arrepentimiento que viene en el número strong 3341, que es metanoia. El Señor no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento es la palabra G3341, usted lo puede corroborar. Y la palabra que se menciona ahí como arrepentimiento es metanoia. Es muy diferente la metanoia a la metamelomai. Metamelomai solo es simple remordimiento y metanoia es un cambio de mente. Esto lo estuvimos aprendiendo en el estudio de metanoia. Lo voy a invitar a que lo vaya a ver si es que no lo ha visto.
Y entonces Judas, hermano, no tuvo un cambio de mente, sino solo el peso de la culpa, el metamelomai. Eso es la palabra remordimiento, el peso de la culpa. Entonces, el pecado, hermano, trae un peso de culpa. Y ese peso de culpa trae condenación. Y de eso nos habla Romanos 8.1. Acompáñeme a Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, hermano, veamos la palabra condenación que está en esta traducción de Reina Valera 60. Va a hacer el mismo ejercicio. Usted entra a Google, pone Romanos 8.1 con números strong, entra a esa página y va a aparecer todo el texto. Y cada palabra, usted le acerca el mouse y cada palabra tiene su palabra original. Y usted ponga el cursor, el mouse, el puntero donde dice condenación y le da clic. Ahí usted le va a aparecer la palabra griega y la palabra griega es la número strong 2631. Si no, también puede usted buscar en Google, pone número strong G2631 y le va a aparecer la palabra catacrima. Y esta palabra catacrima es la que viene de la original, la palabra original donde tradujeron condenación. Y esta palabra catacrima significa sentencia adversa. O es sentencia adversa al veredicto. O condenación, que es lo que más fácil se usó para traducir. Entonces, cuando dice la Biblia ninguna condenación hay, si nos vamos al original es ninguna sentencia adversa al veredicto hay en contra de los que están en Cristo Jesús. No hay ningún acta en contra de nosotros, porque Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados. Amén. Por eso, mi hermano, no sé si a usted le alcance la fe para creer lo que le voy a decir, pero espero que sí, usted me crea y que lo ponga ahí bajo la lupa del Espíritu Santo y tenga la fe suficiente. Al que recibió al Señor y tuvo un nuevo nacimiento, es un hombre sin pasado, hermano. Porque el Señor le ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, el Señor las ha hecho nuevas. Entonces, somos una nueva creación, una nueva criatura. No tenemos pasado, es como de antes y después de Cristo. Antes de Cristo teníamos una vida pecaminosa, una vida de desenfreno. Bueno, la mayoría, en mi caso no, pero en la mayoría. Y cuando llegan a Cristo, ahí hay un corte, hermano. Y todo lo que pasó anterior a conocer a Cristo queda en el pasado y el Señor lo clavan en la cruz. Entonces este hombre, nacido de nuevo verdaderamente, no debe de tener pasado. Porque el Señor le ha hecho una nueva criatura. Todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero, hermano, con el Cristo resucitado, ya no puede ser el mismo. Porque el Señor nos ha circuncidado, nos ha quitado esa carne pecaminosa. Y ya no somos esclavos del pecado. Dios nos inhabilita ese cuerpo pecaminoso. Y fíjese, no solo eso, sino que nos quita todos los pecados, todos, y los arroja al fondo del mar. Y ya no tiene memoria de ellos, ya no existen delante de él. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mire lo que dice Isaías 53:5. Acompáñeme a Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está maravilloso, hermano. Cristo murió por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra culpa, de nuestra paz, cayó sobre él. Al quitarnos la culpa, hermano, la paz viene. Por eso dice, él llevó nuestras rebeliones, número 1. Para los que van apuntando. Isaías 53:5. Él llevó nuestras rebeliones, número 1.
fue molido por nuestros pecados. Número 2. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Número 3. Hay otras versiones y el original dice, el castigo para que tuviéramos paz fue que él desechó la culpa y la culpa fue sobre él. Entonces ahí queda un poco mejor entendido, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos paz, la culpa, el peso de la culpa cayó sobre él. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, nos dice una verdad bíblica. Así que, si puede, hermano, usted tiene un marcatextos, subráyelo o márquelo ahí en su cuaderno, en sus apuntes, en sus anotaciones. Miqueas 7:19 es muy importante. Acompáñeme a leerlo. Es una verdad bíblica muy importante con la cual usted puede hasta evangelizar, usted puede dar mucho a través de este versículo. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se fijan, no algunos. Él echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos, hermano, todos. Cristo murió en la cruz y descendió a lo profundo. Y todas nuestras culpas fueron deshechas. Por eso nosotros somos personas sin pasado, hermano. Porque todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas fueron sepultadas. El Señor no solo nos libró del pecado, sino también de la culpa. Por eso, si somos nuevas criaturas, nuestro pasado quedó sepultado. Y el diablo no puede venir a acusarnos, hermano, porque pues obviamente ya no tiene nada de qué acusarnos. La palabra diablo significa acusador. Y eso lo dice Apocalipsis 12:10. Acompáñeme. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces dice que el trabajo del diablo es acusar, hermano. La palabra diablo en griego es diabolos. Usted lo puede encontrar en la Concordancia Strong G1228 y quiere decir calumniador, acusador, difamador. Fíjese, hermano, lo que significa diablo, diablo, que quiere decir calumniador, acusador y difamador. Leamos Romanos 8:31 al 35. Acompáñeme. Romanos 8:31 al 35 lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Me llama la atención, hermano, lo que ahora Pablo nos dice. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si nos dio a Jesús, nos va a dar todo, hermano. Amén. Y usted ya sabe a qué todo me refiero, ¿verdad? Al todo de Filipenses. Entonces, después de esto, hermano, viene una triada. Y lo vamos a estudiar. Fíjese en el versículo 33. Voy a poner en pantalla. Y usted lo va enumerando. Número 1. ¿Quién acusará? ¿Se fijan? Vamos al versículo 34. Número 2. ¿Quién
condenará. ¿Quién es el que condenará? Número 2. Y número 3, versículo 35. ¿Quién nos separará? Amén. ¿Se había puesto atención en eso? Entonces, primero, ¿quién acusará? Número 2, ¿quién condenará? Y número 3, ¿quién separará? Entonces, hermano, el diablo tiene esta triada. Acusa, condena y separa. ¿Y qué separación? Muerte, hermano. Entonces, acusa, condena y mata. Porque obviamente ya sabemos que separación es muerte. Cuando nosotros leemos Romanos 8:33 y vemos el original, vamos a encontrar algo bien interesante, hermano. Cuando dice la palabra ¿quién acusará? Usa una palabra griega que se pronuncia ejkaleo. Y viene en la concordancia Strong número 1458. Yo todos estos números Strong y todas estas palabras griegas se las estoy dando para que las apunte y usted las verifique, hermano. Y ahí el Señor le haga más amplio el tema. Y me gusta ver los originales, no es que me meta tanto a griego y que yo sepa mucho griego, no, hermano, pero por eso tenemos estas herramientas como la concordancia Strong, como el diccionario Vine, que nos dicen todo acerca de las palabras originales. Cuando hay una palabra que de repente nos brinca, ahí usted ponga atención. No quiero decir que usted se ponga a traducir toda la Biblia, ¿verdad? A veces va a encontrar que no lleva mucha correlación las palabras originales a nuestro español. Por eso es que de repente hay varias traducciones. Pero lo que sí le voy a invitar es que cuando haya solo una palabra que le llame la atención, que diga, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué me está dando a notar tres, por ejemplo, estas tres palabras, condena, mata y acusa, y condena? ¿Qué quiere decir con eso? Así es como es que hago este método de estudio, hermano, y es como se lo comparto yo a usted. Si usted lo quiere llevar a cabo, adelante. Si a usted no le gusta estar metiéndose strong, también adelante. Esto es una exposición, no es imposición. Yo le estoy dando las herramientas, si usted las quiere usar bien, si usted se acomoda mejor con otras, adelante, ¿no? A veces es más fácil clavar un clavo con un martillo que con un mazo, ¿no? Usted conocerá, los mazos son más grandes, más pesados, y a veces el mazo pues dobla el clavo. A veces sí podrá clavar y a veces no. Pero con un martillo pues es más sencillo. Por eso el Señor nos dio estas herramientas. Es más sencillo tener una concordancia Strong, donde nos dice la palabra original, que tener, por ejemplo, todas las traducciones de la Biblia y buscar esa palabra en todas las traducciones. Es un poco más complicado. A veces nos va a doblar el clavo, pero a veces sí va a dar en el clavo. Y es más fácil dar en el clavo cuando tenemos las herramientas adecuadas. Amén. Ahí se lo dejo yo. Entonces, esta palabra eclaqueo significa traer a cuentas las deudas. Entonces, una acusación, que es la primera palabra que dice acusa, ¿quién nos acusará? Es ¿quién nos va a traer a cuenta las deudas? ¿Y quién acusará a los hijos de Dios? Entonces, si Dios es quien nos justifica, así que si tenemos esa verdad que Cristo y Dios es el que nos justifica, es lo que claramente nos está diciendo Romanos 8:33, que nosotros ya no tenemos deudas. Ya el Señor pagó esas, ¿cómo poderles decir? Esas notas de deuda, ¿verdad? Entonces el diablo ya no tiene por qué acusarnos. Ya no tiene por qué traernos facturas pasadas. ¿Le recuerda a usted cuando se acepta a Cristo? Una cosa es, la vida pasada son las facturas pasadas. Entonces el Señor nos libra y clava esas facturas pasadas en la cruz, porque ya están saldadas por su sangre, por nuestro precioso Jesús. Y después dice, ¿quién es el que condenará? Y usa una palabra griega, esa palabra condenará, que se pronuncia catacrino. Y es la número Strong 2632, para los que están apuntando. Y quiere decir no solo condenar, sino sentenciar. Entonces, ¿quién sentenciará? Otra de las cosas que el diablo quiere hacer, aparte de traer las facturas pasadas, hermano, el diablo nos quiere sentenciar, decirnos, estás perdido. Pero después también dice, ¿quién nos separará? Entonces, este diablo nos quiere traer las facturas pasadas, nos las quiere poner ahí como si no estuvieran pagadas, nos quiere sentenciar y ahora también dice, nos quiere separar.
Y para esta palabra separar usa una palabra griega que se pronuncia chorizo. Y no es chorizo, hermano, es chorizo. Y es la Strong 5563, que quiere decir poner espacio entre ambos. El diablo quiere poner separación entre Dios y nosotros, hermano. Y esa separación es muerte. La muerte es separación. Entonces el diablo quiere acusar, quiere condenar y quiere matar. Entonces cuando el diablo acusa y alguien le cree, lo condena. Y esa condenación lo lleva a la muerte. Llega el diablo y le dice, oye, ¿y tú por qué estás sirviendo al Señor? ¿No te acuerdas las parrandas que hacías y cómo te emborrachabas? Y entonces dice, híjole, sí es cierto. Entonces entra en condenación, entra en juicio. Y él solito dice, no, no es que no estoy entonces firme como para enseñar o para compartir o para ministrar en cualquiera de lo que se ministra en la iglesia, en la congregación. Y después eso lo lleva a la separación, a la muerte. Y hasta llega y regresa a de donde el Señor lo sacó. Por eso la acusación, hermano, es tan diabólica. Porque la acusación nos aparta de Dios. Por ejemplo, usted empieza a orar, pero viene el diablo y empieza a acusar y a decirle todo lo que hizo mal en el día. Y le dice, oye, ¿así te vas a presentar a orar? Después de que le robaste a tu hermano, después de que dijiste chismes, después de que hiciste tal o cual cosa, para no dar ejemplos. Y entonces uno le cree, o a esa persona le cree, y dice, no, pues sí es cierto, mejor ya no oro, mejor me espero otro día cuando ya esté bien y esté santo para poder entrar a la presencia del Señor. Entonces, mejor yo hoy no oro. Y entonces el diablo ya lo acusó, ya lo condenó y lo separó de Dios. Lo llevó a una separación, a una muerte paulatina en la cual va a hacer que si usted se enfríe y después ya no quiera nada del Señor. Pero no nos vamos a quedar con lo feo, sino con lo lindo de las verdades que estamos aprendiendo de Colosenses. Y es que Colosenses habla en el capítulo, específicamente capítulo 2, versículo 13 y 14, que Jesús no solo nos perdonó de nuestros pecados, sino que también nos libró de las culpas, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente Colosenses 2.13, Colosenses 2.13 y 14. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí nos perdonó todos los pecados, pero fíjese lo que dice el 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Anulando todo ese peso de culpa que había para nosotros. Un acta de decretos, esas facturas pasadas en contra de nosotros las anuló, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese qué hermoso, hermano. Él tomó esas facturas pasadas de sus pecados pasados, de todo lo que es su vida desordenada, y la clavó en la cruz. Cuando usted acepta a Cristo y cuando usted en realidad tiene un nuevo nacimiento, ha conocido y ha tenido un encuentro personal con ese Cristo resucitado, y entonces el Señor clava todas esas facturas pasadas en la cruz. Entonces, ¿sabe qué quiere decir Colosenses 2, 13 y 14? Que todas las facturas de su vida, desde que nació hasta que usted aceptó al Señor, Él tomó todas esas facturas y las clavó en la cruz. Entonces, hermano, nadie puede venir a acusarle por esa vida anterior. Ahora usted ya no es el mismo, ¿verdad? Usted ya es una nueva criatura, ya no es la misma persona, sino que es una nueva creación. A usted el acusador no le puede echar en cara nada de lo que usted hizo antes de Cristo. Y eso, hermano, cuando son realmente nacidos de nuevo. Y eso, hermano, trae una libertad gloriosa a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan de eso? Es algo maravilloso. Pero, hermano, hay un pero. Una cosa es que ya en Cristo somos hechos nuevas criaturas y que todas las facturas pasadas fueron perdonadas y clavadas en la cruz. Y otra cosa es que ya en Cristo sigamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y para eso tenemos también versículos, hermano, para que usted lo tome en cuenta. Porque dice la palabra del Señor que aquel que siendo hermano y está pecando, con él ni siquiera hay que comer. Y veamos el pie de imprenta en 1 Corintios 5:11. Aquí está la contraparte.
Primera de Corintios 5:11. El Señor nos libró del pecado y clavó toda la culpa, todas las facturas pasadas en la cruz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya aceptamos a Cristo? Somos nuevas criaturas y seguimos pecando. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Aquí muchos hermanos decían que no había que comer con los hermanos, con los incrédulos o con los mundanos. Pero no, aquí está diciendo lo contrario, que no comas, que ni aun comas con él, con los que se dicen ser hermanos y aún siguen pecando. Entonces, si se dicen llamándose hermanos, quiere decir que no lo son, ¿verdad? No son nacidos de nuevo porque siguen idolatrando, siguen maldiciendo, siguen emborrachándose, siguen siendo rateros. Con ellos ni aún coman, o sea, no tengan comunión con esas personas. Y está muy fuerte. Al dar esta palabra podemos decir, o muchos pueden decir, ay, pues amén, hermano, tomo esa palabra porque soy un hombre sin pasado, ¿verdad? Como usted me lo acaba de decir, ya el Señor tomó todas mis ofensas. Yo era un borrachal, pero eso fue ayer. Hoy ya no estoy borracho. Yo me emborraché ayer, pero hoy ya no. Eso ya quedó en el pasado, así que hoy no me diga nada, ¿verdad? No, mi hermano, eso no es así. Los pecados que usted cometió en ignorancia antes de aceptar a Cristo son los que fueron perdonados y fue quitada la culpa. Pero ya los pecados que usted cometa hoy con toda conciencia, esos pecados van a venir sobre su vida, porque la paga del pecado es muerte. Por eso hay que separar los pecados deliberados de los pecados por ignorancia. Porque no es lo mismo, hermano, y déjeme, le doy los versículos. Porque en Colosenses 2:13 dice que nos dio vida y nos perdonó los pecados, ¿verdad? Y en el 14 dice que Él tomó la carta de decretos en contra de nosotros y los clavó en la cruz. Entonces, cuando aceptamos a Cristo de corazón, todas nuestras facturas fueron clavadas en la cruz para que ahora vivamos una vida nueva, una vida en santidad. Porque déjeme le digo, hermano, que el mayor homenaje a la gracia es la santidad. Pero si después de conocer a Cristo seguimos pecando deliberadamente, ya no hay más salvación. Porque una cosa son los pecados de ignorancia y otra los pecados deliberados. ¿Y por qué es que le digo que no hay salvación? Obviamente sí hay salvación, pero déjeme, le digo, se lo estoy dando así poco a poco. Ahorita vamos a explicarlo muy bien. Para entender, vamos a estudiar primero los pecados de ignorancia. Acompáñeme a Hebreos 9:6. Hebreos 9:6. 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, Hebreos 9:7 nos habla de los pecados de ignorancia. Y de esos pecados el Señor nos perdonó, como lo leímos en Miqueas. El Señor echó fuera nuestras culpas al fondo del mar. Pero, porque eran pecados de ignorancia, hermano. Pero si después de conocer a Cristo seguimos pecando, fíjese cómo se convierten estos pecados de ignorancia en otros pecados. Acompáñeme a mismo Hebreos, pero ahora en el capítulo 10, versículo 26. Versículos adelantito. 10, 26 y 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Si pecamos voluntariamente, hermano, entonces los pecados de ignorancia son diferentes a los pecados voluntarios, ¿verdad? Si pecamos voluntariamente, ya vio lo que pasa. Si hay 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, perdón. Si el Hijo de Dios peca,
ya no hay perdón para él. Eso sería una pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, hermano, ya no hay salvación para el que peca después de Cristo, el que conoce a Cristo, el que desecha la gracia. Claro que hay salvación, hermano, claro que hay perdón, pero ya no entra en el acta de decretos que el Señor clavó en la cruz. Él tendrá que pagar por esa factura nueva. Va a tener consecuencias, hermano. Tendrá problemas en su hogar, tendrá problemas de salud o en su economía, etcétera, etcétera. La gracia de Dios, hermano, no es para jugar con ella. Porque dice Hebreos 10 del 26 al 27, dice que el que pecó voluntariamente muera irreprensiblemente. Vamos a leer el versículo 29 y veamos qué es lo que pasa con el que peca voluntariamente. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Híjole, hermano, eso está muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hermano, no es lo mismo pecar deliberadamente, como dice Hebreos 10:29, que pecar por ignorancia, como dice Hebreos 9:7, ¿verdad? Los de ignorancia ya fueron perdonados, pero los voluntarios son facturas nuevas. El Señor sí ya nos quitó todas las facturas pasadas, las facturas viejas. Es como si usted le debe mucho dinero al banco y llega una persona y le dice, mira hermano, yo te voy a ayudar, paga todo tu deuda al banco para que quedes libre. Y ya te dan tu nota de adeudo finiquitado y quedas libre. Pero ¿qué pasa si cuando ya te despides del hermano que te bendijo, ya se fue, y tú dices, ay, ya no tengo ninguna deuda, ahora sí me siento libre, voy a pedir otro préstamo para sacar otra cosa y quedar otra vez endeudado? Obviamente que esa es una cuenta nueva, hermano. No es algo que ya de lo que fuiste, de lo que se te pagó o de lo que alguien hizo por ti. Pagar esa deuda, obviamente estás haciendo una deuda nueva, ya son facturas nuevas. Y todos los que pecan después de Cristo están haciendo unas facturas nuevas. Entonces Colosenses 2:14 está hablando de las facturas pasadas, que son las que el Señor clavó en la cruz. Pero si ya aceptamos al Señor y seguimos pecando, vamos a tener consecuencias. Porque al que es hijo, lo van a disciplinar, hermano. Y si sigue así, después de la disciplina, sigue pecando y pecando, puede usted devolver su salvación. Y hasta puede volverse apóstata. Por eso la gracia, no, hermano, no es licencia para pecar. La gracia es libertad contra el pecado. Por eso decía Pablo, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Entonces, hermano, no malentendamos la gracia y digamos, ay, el Señor me sana, el Señor me guarda, el Señor me libra, el Señor me perdona. Porque sí, el Señor lo hace, pero no es una licencia para que tú puedas hacer lo que tú quieras y pecar deliberadamente, porque habrá consecuencias. Hay facturas nuevas. El Señor, cuando estábamos hablando de las vestiduras blancas, el Señor me decía, sí, yo soy misericordioso, el Señor es misericordioso y perdona al pecador. Aún después de Cristo, el que sigue pecando y pecando, el Señor lo perdona. Pero ¿qué pasa con sus vestiduras? Están siendo lavadas continuamente, porque el Señor se las limpia. Pero ¿qué pasa con una prenda blanca cuando es lavada muchas veces? Se hace amarillenta, se hace color beige, se despigmenta, hasta de repente se empieza a hacer tan delgada que se llega a rasgar o se llega a romper. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a tener atributo de ser vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente? ¿Qué es la novia? Pues aquellos que tienen el mayor tiempo de su vestidura sin lavar. ¿Por qué no la lavan? Porque pues no han pecado, se mantienen en santidad, se mantienen en consagración. Obviamente no somos perfectos y habrá alguna manchita que de repente nos llegue a caer. Pero esas manchitas el Señor no las limpia.
No es lo mismo a pecar deliberadamente diciendo, el Señor me perdona y nuevas son las misericordias día a día. Entonces, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No, hermano, a esos sí el Señor los limpia y los limpia, pero ya no pueden alcanzar el nivel de novia porque su vestido ya no es finísimo ni resplandeciente, es blanco solamente. ¿Y quiénes son los miles vestidos de blanco? Los que se salen de la tribulación. Y ahí se los dejo nuevamente. Y es necesario aclarar esto, hermano, porque entendiendo mal la gracia se puede predicar de una supergracia. Porque hay hermanos que hasta lo planean y dicen, ay, hoy me voy a echar una cubita, acabo que hoy le pido perdón al Señor y ya mañana me pongo a cuentas con Él. Acabo el Señor me perdona. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, para estar ahí de cobardes diciendo, ay, pues voy a pecar y mañana me pongo a cuentas. No, Él nos dio un espíritu de dominio propio. Pero si un hijo de Dios peca y pide perdón, el Señor es tan bueno que lo perdona. Y hasta le quita también la culpa. Pero lo tremendo, hermano, es el proceso de restauración. A veces el proceso de restauración de un hijo de Dios es más difícil que el de un recién llegado al Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, se va y va por lugares desiertos. Mire, vamos a leerlo. Acompáñeme a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Fíjese lo peligroso, hermano, de hacer eso, de malgastar la gracia y de pedir perdón todos los días y pecar deliberadamente. Porque fíjese lo que va a pasar. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, hermano, cuando alguien ha sido libre del pecado, libre de cualquier espíritu inmundo, y vuelve atrás, su condición es peor que la primera. Por eso es más difícil, hermano, ganar a un cristiano que cayó, que ganar a un inconverso. Por eso mantengámonos en santidad, hermano. El apóstol Pedro también nos enseña qué es lo que pasa a un hijo de Dios que cae, que peca otra vez. Mire, vamos a leer 2 de Pedro 2:20. Por eso de repente dicen, ay, hermano, es que me cuesta mucho, yo me alejé tanto tiempo del Señor y ahora que estoy regresando me cuesta tanto. Porque su condición ya no es la misma, hermano. Usted ya no solo tiene un espíritu que fue el que lo liberó o que libró el Señor, lo libró usted de él, sino que ahora ese espíritu trajo otros 7 peores. El Señor lo libró del pecado, pero si usted se regresó al mundo, ahora regresa con pecados mayores. Y es un poco más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. El Señor tiene un proceso de restauración, así que si usted se alejó del Señor, no se preocupe, hermano, usted regresa y todavía estamos a tiempo. Por eso el Señor nos está dando esta última oportunidad. Este tiempo, hermano, es el avivamiento de la palabra, el último avivamiento, hermano, de la iglesia, antes de que tengamos ese encuentro con nuestro amado. Así que nos está dando esta oportunidad, hermano. El Señor está pronto a venir y por eso nos está dando estos temas, por eso nos está permitiendo estudiar de nuevo estas bases doctrinales, esta sana doctrina, para que limpiemos nuestras vestiduras. Y si usted se alejó del Señor, hermano, está aún a tiempo. Pero el tiempo es corto, así que hay que apresurar, hay que meternos a un discipulado intensivo y hay que limpiar, hay que meter estas vestiduras a una lavadora de estas express con mucho cloro, santidad, consagración, porque el Señor está pronto a venir, pero nos está dando esta oportunidad de consagrarnos, hermano. Por eso esa pandemia, por eso la pandemia que pasó, si usted la aprovechó, qué bien. Si no, hermano, métase. Ahora es más difícil porque ya hay trabajo, hay escuelas, hay muchas cosas que hacer. Más difícil, le va a costar trabajo, pero métase en el Señor. Consagre tiempo, consagre su vida, consagre su familia, sus hijos y todas sus actividades.
póngalas en manos del Señor, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor y el Señor está muy pronto a venir. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pedro de lo que les pasa a estos hombres que pecan deliberadamente. Segunda de Pedro 2:20. Vamos a leer del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, o sea, en las contaminaciones, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese, hermano, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí viene algo, híjole, hermano, bien fuerte. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Uy, ay, hermano, pero ¿por qué avientas esas piedricaciones? No, yo no soy, hermano. Aquí estamos leyendo absolutamente pura Biblia. Entonces, aquellos que desechan la gracia, aquellos que abusan de la gracia, aquellos que pecan deliberadamente, son como perros que vuelven a su vómito, que se comen su propio vómito, que son como puercos lavados que se regresan a revolcar al lodo. Cuando un hijo de Dios vuelve atrás y peca, es como esto que le acabo de decir, hermano. Y algo bien tremendo es que el Señor dijo algo muy similar. No le des lo santo a los perros y las perlas a los puercos. Allí aparecen juntos otra vez, hermano, los perros y los puercos. Quiere decir que el cristiano que vuelve atrás es el que menospreció la palabra. Todo aquel que menosprecie la palabra, tarde o temprano, volverá atrás y comerá de su propio vómito. Y siendo lavado será como un puerco lavado regresar y ensuciarse al lodo. Y seguirá pecando. Entonces, lo hermoso de Colosenses 2, del 13 al 14, hermano, es que nosotros que aceptamos a Cristo verdaderamente en nuestro corazón y vivimos una vida consagrada delante de Dios, no tenemos culpa, porque nuestras culpas fueron quitadas. Vamos a leer Colosenses 2:14 en la Nueva Biblia al día. Fíjese cómo dice aquí. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, la prueba acusatoria, hermano, esa acta de los mandamientos que nosotros no habíamos obedecido, ese mandamientos de la ley, el Señor vino, las tomó y las clavó en la cruz. Así que, hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor verdaderamente y nos arrepentimos, tenemos esa metanoia, ese cambio de mente, la mente de Cristo, el Señor nos perdonó de los pecados y nos quitó la culpa. Por lo tanto, veamos lo que sigue en el versículo 15 de Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 en la traducción Reina Valera 60. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo, hermano, conoce la palabra. Entonces el diablo usa un derecho legal. Y el derecho legal del diablo es el pecado. La palabra del Señor dice claramente en Juan 1:3-8. Mire, acompáñeme a Juan, primera de Juan 3:8. Fíjese cómo dice aquí. El que practica el pecado es del diablo. Esto está muy claro, hermano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano, el que sigue pecando después de conocer a Jesús, después de conocer a Cristo, y sigue pecando, y pecando, ese hermano es del diablo. Y preguntarán, ¿y
esto hermano, que les estoy diciendo, responde una pregunta muy, muy grande que muchos se hacen. ¿Por qué el Señor permite que muchos se pierdan? ¿Por qué el Señor permitió que este fulanito falleciera? Y hermano, la respuesta es, no es que el Señor lo permita, es que ellos mismos se entregan a la perdición. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de mente, a la mente de Cristo. No solo a que les dé remordimiento. Por eso cuando uno se arrepiente y se entrega al Señor, deja de ser del diablo y nos compra y nos saca del mercado, hermano, nos saca del aparador y nos da libertad. Y el diablo ya no puede actuar, porque el diablo solo puede actuar si pecamos. Entonces, el Señor, en su gran misericordia y en su plan de salvación, nos compra con su sangre. Nos saca del mercado, nos saca del aparador para que nadie más nos compre. Y nos da libertad. Nos saca del aparador y nos dice, ok, eres libre, tienes libre albedrío. ¿Qué pasa para que aquellos que lo saca del aparador se quieren volver a meter al aparador y quieren volver a estar en venta? Pues obviamente el diablo está presto y dice, ok, ¿ese está en venta? Y el Señor dice, no, yo lo saqué del aparador y le di libertad. Pero él vino conmigo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Acuérdese que el diablo es acusador. Mira cómo está haciendo mis obras. Las obras del diablo son el pecado, hermano. Y los que practican el pecado son del diablo. Señor, ese es de mi propiedad. Y entonces, por eso es que se pierden. No porque el Señor quiera, no porque el Señor lo permita, es porque uno mismo se entrega a esa perdición. Y ese responde, hermano, porque es que muchos preguntan, ¿por qué el Señor permite? No, el Señor no permite. Uno mismo es el que se entrega. En Colosenses 2.13 nos quita el pecado. En 2.14 nos quita la culpa. Y en el 2.15 vea lo que pasa. Vamos a leer Colosenses 2.15 nuevamente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en el 2.15 desarmó a los poderes y a las potestades. Por eso dice la palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón es la muerte, hermano. Es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Quiere decir que si no hay pecado, no hay muerte. Por eso entre más nos consagremos, menos poder tiene el enemigo para con nosotros, hermano. Si el diablo no tiene pecado con el cual acusarnos, pues ¿qué poder tiene contra nosotros? Nada, ¿verdad? No tiene ninguno. Pero si nosotros le damos armas y empezamos a pecar deliberadamente, a cabo el Señor nos perdona, pues estamos haciendo las obras del diablo. Y si pecamos y practicamos el pecado y pecamos y pecamos y pecamos, porque al cabo que mañana me perdona el Señor, pues ¿de quién es esa persona que peca deliberadamente? Pues es del diablo, hermano. Así que si hay pecado, hay poder para el diablo. Por eso el Señor viene y dice en Colosenses, ya los perdoné, ya les quité la culpa y les quité el poder de Satanás. Así que después viene el versículo 16, que nadie los critique a ustedes por comidas o bebidas, o porque no celebran festividades judías, ni sus sábados. El Hijo de Dios, hermano, no es llamado a celebrar fiestas judías. ¿Cuántos cristianos hay, hermano, que quieren regresar a la celebración del Sukkot? Apenas se celebró. ¿Y cuántas fiestas judías hay? ¿Y cuántos quieren guardar el sábado y hacer ritos judíos, hermano? Comer pura comida kosher, nada de puerco. Eso, hermano, dice aquí que nadie los critique por comida o bebida. Ay, hermano, entonces ¿me puedo echar mis tequilitas? No, hermano. Eso es también entregarte al cuerpo pecaminoso. ¿Qué es lo que quiere el cuerpo? Satisfacción para él. ¿Qué es lo que le da el vino? El vino le da satisfacción al cuerpo y lo hace que se pierda. Así que si tú te das mucho al vino, te das mucho al alcohol, a la nicotina, cualquier sustancia que te hace desvariar, que te hace perder el juicio, estás entregando tu cuerpo a poderes espirituales mayores. Así que no es nada más emborracharte, hermano. Estás
en un gran peligro que si no pones manos en acción, puedes dar lugares a no solo uno o 7 demonios o 7 espíritus inmundos, sino a legiones, que ya estamos hablando de 7000. Y no solo una, sino muchas legiones pueden entrar, porque los espíritus solo están esperando cuerpos para poder tener habitación. Hay espíritus, hermano, que están libres esperando cuerpos. Y tú cuando te dejas en libertad con ciertas sustancias, llámese como se llame, alcohol, nicotina, y no puedo decir las demás porque, por políticas, pero por políticas de esta plataforma, pero tú te entregas a esos placeres momentáneos y dejas tu cuerpo a la deriva. Y das así como que una señal de neón de aquí hay un cuerpo desocupado porque se quedó en el viaje. ¿Cuántos no saben de personas que dicen, híjole, ya se quedó en el viaje, ya no regresó? Porque se quedan así todas como oídos, como ya no se razonan. Hay personas que hasta ni pueden caminar bien. Y eso, hermano, es porque ya entraron espíritus a esos cuerpos. Así que, hermano, si tú no has podido vencer eso, ten mucho cuidado y mejor entrégale tu vida al Señor. Es eso. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, con Cristo resucitado, un verdadero encuentro, hermano, no es solamente repetir una oración, porque a lo mejor eso es lo que tú crees. Tú crees que eres una nueva criatura, tú crees que eres un nacido de nuevo, pero en realidad no, porque sigues dándole placeres a tu cuerpo. Y cuando tú aceptas al Señor y tienes ese encuentro personal con Él y eres bautizado, has enterrado ese cuerpo pecaminoso. Y cuando sales de ese bautizo, emerges de las aguas, sales como una nueva criatura. Y todo ese pecado quedó sepultado y todas esas culpas y esas facturas viejas el Señor las clavó en la cruz. Y entonces ese cuerpo no te gobierna, ya no eres esclavo del pecado. Pero si aún sigues siendo esclavo del pecado, quiere decir que no has tenido un encuentro. Así que pon atención y este es un llamado para aquellos que no han podido vencer, llámese como se llame. Música, vestimenta, comida, lo que hablo, lo que escucho, lo que veo. Eso, hermano, ten mucho cuidado. Eso es la mayor prueba de saber si eres nacido de nuevo. Tú no estés tú juzgando a los demás. Tú fíjate personalmente si eres nacido de nuevo. Si no, estás todavía a tiempo en la recta final, hermano, de arrepentirte y de tener una mente de Cristo. Cuando tú tienes una mente de Cristo no hay lugar para banalidades. No hay lugar para nada más que para el Señor. Si tienes la mente de Cristo. Así que si todavía te domina la lengua, todavía te domina el estómago, todavía te dominan ciertas cosas, llámese como se llame, pon atención y entrégale tu vida al Señor. Amén. Entonces también, que nadie te juzgue. Yo ya te dice libre del pecado. Tus cuentas las clavé en la cruz. Exhibí al enemigo y le quité el poder. Así que nadie te juzgue por comidas o por bebidas o por fiestas o por guardar días. Usted ya no tiene que hacer ritos, hermano. Lo que nosotros celebramos ya no son fiestas judías. Lo que nosotros celebramos es que el Señor resucitó. Celebramos que Él viene pronto y le veremos cara a cara y seremos transformados. Eso celebramos, hermano, porque dice que nadie nos critique. Y fíjese lo que dice el versículo. Bueno, el 16 lo leímos, no lo puse en pantalla, pero lo leamos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si tú no guardas el sábado, el domingo, el lunes, el día que sea, hermano, que nadie te juzgue por eso. Tú celebra al Señor todos los días. Guarda todos los días, no solo uno. Versículo 17. Todo lo cual, todo esto, las fiestas, todos los guardar, preceptos y días y fiestas y ritos, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, fíjese, hermano, qué hermoso dice aquí. Todo esto que leímos en el contexto, comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todas estas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces el versículo 17 dice, estas son reglas temporales que caducaron al venir Cristo. Al morir Cristo caducaron todas esas sombras temporales, todas esas reglas temporales. Todo eso fue sombra de lo verdadero.
Y lo verdadero, hermano, es Cristo. Así que no dejen que nadie les diga que están perdiendo el tiempo porque no adoran no guardan o no celebran. Y fíjese lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. También que nadie los critique porque no adoran ángeles. En la iglesia católica, ya lo dije, en esa iglesia adoran hasta San Miguel, Arcángel, San Gabriel, y infinidad de santos, infinidad de ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hermano, que no te metas con cosas que no son de tu incumbencia, o así, no te metas en lo que no te importa, hermano, hablándolo más coloquialmente. ¿Y qué es lo que no te importa? Sí, que si existen querubines, serafines, arcángeles, sí, está bien saberlo. Pero no te metas a estudiar que sus nombres, que si este fulanito se metió con sultanita, que si de aquí descienden los fulanitos, menganitos, que si estos ritos del último tiempo están dándome esto, que si esto otro, que si significados del dragón rojo, que si el significado del dragón azul. Hermano, todo esto es entremetiéndose en algo que no has visto, en algo que tienes un pequeño guiño que el Señor te permite saber, porque pues, obviamente te estás metiendo a estudiar y lo quieres saber, pues el Señor te deja abrir, te abre una ventanita para que veas un poquito, pero dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Quiere decir que lo que hay en los cielos no se puede entender con esta mente, hermano. Y entre más te metas, es meterte a esas profundidades de Satanás que te van a desviar del propósito principal, que es la venida del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, nadie os prive de vuestro premio, que nadie nos prive de vuestro premio. ¿Cuál es ese premio? Ver al Señor cara a cara, afectando humildad y culto a los ángeles. No hagamos culto a los ángeles, hermano, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Por qué nos vamos a entremeter en algo que no hemos visto, que no comprendemos al 100%? Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice el versículo 18. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros tenemos que unirnos en estos ligamentos y coyunturas al cuerpo de Cristo, uniéndonos a la cabeza que es Cristo, hermano. Él es el que da el crecimiento, y el crecimiento que da Dios. El Señor nos quitó el pecado. El Señor nos quitó el peso de la culpa. El Señor nos quitó el poder y le quitó el poder a Satanás para que nosotros no seamos más acusados. Y también nos dio libertad de todos los ritos judíos y de todas las leyes y todos preceptos, 613 preceptos judíos. Porque todo eso, hermano, solo era sombra de lo verdadero. Y lo verdadero es Cristo. Y ahora que Cristo está en nosotros, esos ritos y esas cosas místicas que de repente uno se quiere meter a estudiar, que si los números, que si los signos, que si los significados, es bueno entenderlo, pero no meterte a más. Todo eso, estúdialo, pero sobre encimita, mejor profundízate en la doctrina. Y ahí sí, profundiza. No profundices en lo místico, en lo oculto, que tu vanamente solo divaga y te quita de tu premio principal. Todo eso, hermano, los ritos judíos, las leyes, el guardar preceptos, el guardar días, quedaron caducados. Ni culto a ángeles, ni ritos, ni ceremonias, hermano. Solo creciendo con el crecimiento que da Dios. ¿Y cómo es que da ese crecimiento, hermano? Con la sana doctrina, con la palabra, con el poder de la palabra y con su Santo Espíritu, que es el que nos está hermoseando para tener ese encuentro, porque el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición, espero que haya quedado claro todo lo que estuvimos estudiando el día de hoy. Fue una palabra un poco fuerte, pero
edificante, dígame usted si no. Que el Señor nos haga crecer, que nos haga madurar con su palabra, con la doctrina, con su Santo Espíritu, y nos haga saber que si nosotros seguimos lavando nuestras vestiduras, se van a hacer color amarillentas, se van a hacer color beige. Y el Señor no va a venir por una novia vestida de beige, viene por una novia vestida de blanco, de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Amén. Así que guárdate, conságrate, santifícate. Aún estás a tiempo. Si tú sigues pecando, quiere decir que no le has entregado tu vida a Cristo. Si tú sigues abusando de la gracia, ten cuidado porque puede ser anatema. Así que no abuses de la gracia. No digas, pequemos y mañana me perdonan. Porque si no, te estás entregando a las obras de Satanás. Y Satanás puede tomarte como propiedad, desechando tu propia salvación. ¿Y qué digo? Desechando la salvación, el Señor nos puede redimir, pero de lo que sí no es de manchar tu vestidura. Si tú manchas continuamente tus vestiduras, no vas a alcanzar el rango de novia y puedes quedarte a la gran tribulación a tener que lavar tus vestiduras con tu propia sangre y con la sangre de Cristo. Amén. Así que ahí te lo dejo. Espero que esto te sea de edificación y te sirva de confrontación a ti mismo, y que si ya dejaste el viejo hombre, sepas que no tienes pasado. El diablo no tiene de qué acusarte, porque el Señor te ha hecho libre del pecado y te ha hecho libre de la culpa del pecado. Amén. Pero si tú no te importa y tú sigues pecando, ahí ten cuidado porque puedes pertenecer a las obras del diablo y ser parte de ese equipo de él. Así que conságrate, pídele al Señor un encuentro personal si es que no lo has tenido, y sea una nueva criatura. Pídele que te cambie la mente, que te cambie el corazón, y ese corazón de piedra lo haga de carne, y que tengas la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, hermano, todo lo demás es superficial. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Pasen un excelente ombligo de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el próximo miércoles 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Les hago el aviso que el 30, déjenme fijo si sí, el 30 de octubre, 31 de, no, sí, el 30 de octubre, perdón, aquí en México haremos el último cambio de horario. Regresaremos una hora. Así que después del domingo 30, el siguiente estudio, que sería el 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre, va a seguir siendo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, pero en sus diferentes países donde nos ven será una hora antes. Así que tengan en cuenta eso. A partir del 30 de octubre haremos un cambio de horario. Regresamos aquí en México una hora el reloj. Y a partir de noviembre, pues será una hora antes. Yo sé que también en diferentes países hacen sus cambios de horarios, así que nos vamos a equilibrar como lo estamos normalmente. Y después de este va a ser el último. Creo que ya aprobaron aquí en México que no se va a volver a cambiar el horario, así que ya no va a ser tanto problema. Nos vamos a quedar en el mismo horario, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y si el Señor nos permite, nos vemos también aquí. Los invito el sábado a las 8 de la noche con mi esposita en Guiados por la Palabra, completamente en vivo. Así que no se lo pierda, va a estar muy interesante. También ya estamos en la recta final de Guiados por la Palabra, así que no se pierda ninguno de los siguientes estudios en vivo. Y nos vemos aquí el miércoles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando Colosenses, parte 11. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros? No se lo pierda y nos vemos aquí. Déjenme saber quién se quedó aquí hasta el final. Hoy nos alargamos un poquito más, pero era necesario para concluir el estudio de hoy. Pasen una excelente noche. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles. Así que reciban un abrazo y muchas bendiciones. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Bendiciones.